¿Tiene el universo límites? ¿Es posible, si nos sentamos en una nave espacial, viajar en una sola dirección y seguir volando hasta que lleguemos al mismísimo borde del macrocosmos? Tal vez se vería como en la película de Truman Show. Los astronautas simplemente chocarían contra una pared de cartón con estrellas pintadas en ella. Hablando en serio, los científicos, por supuesto, no piensan en límites claramente definidos para el universo. En realidad, los telescopios más potentes solo muestran el macrocosmos observable. Sus límites convencionales están a unos 13 o 14 mil millones de años luz de la Tierra, es decir, justo donde la teoría popular dice que ocurrió el Big Bang. Pero si tuviéramos la oportunidad de mirar más allá de ese límite, probablemente veríamos lo mismo que ahora: galaxias, supercúmulos estelares y las voraces fauces de los agujeros negros. Sin embargo, no todos opinan igual. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar a buscar el borde del macrocosmos? Con un poco de información teórica. Para un observador externo, el universo ha preparado una desagradable sorpresa. Seguramente has oído que incluso nuestro propio Sol lo vemos tal como era hace 8 minutos. ¿Y eso qué? Y a la persona que está sentada enfrente la observamos un poco en el pasado, como era su estado y apariencia hace unos nanosegundos. Así que para los objetos en el espacio profundo no hay ninguna excepción. Por ejemplo, a nuestra galaxia vecina más cercana, Andrómeda, la vemos tal como era hace 2,5 millones de años. Siguiendo esta analogía, es fácil deducir que el borde visible del universo, nuestros astrónomos mucho menos lo observan en tiempo real. La luz que captan los telescopios terrestres al mirar en las profundidades insondables es tan antigua como el propio cosmos. Da miedo, pero muchos objetos cuyos fotones llegaron tras millones de años luz probablemente ya murieron hace mucho. Ante los oculares de la costosa óptica surge un cementerio cósmico. Considerando esto, el observador se vuelve un viajero en el tiempo involuntario. Y esto no contradice en absoluto la cosmología del Big Bang. Todo el universo observable, según cálculos muy aproximados, contiene alrededor de 500,000 millones de galaxias. A esta región visible se le llama metagalaxia. Su diámetro es de 93,000 millones de años luz y no está quieto. Y según el corrimiento al rojo, se expande infinitamente. El universo tiene un límite que existe más allá del horizonte cosmológico. Estamos acostumbrados a que todo tenga límites, contornos y fronteras. Sin embargo, recordemos cómo se ve una dona o, en términos geométricos, un toro. Y también prestemos atención a un balón de baloncesto. ¿Quién puede decir dónde empiezan y dónde terminan? ¿Y tienen estos objetos algún tipo de límite? Tienen contornos, sí, pero no tienen fronteras. Es decir, si el universo tiene las formas mencionadas de dona o esfera, entonces al final, justo ahora, si partimos del punto A hacia el mítico límite del macrocosmos, después de muchísimo tiempo volveremos al punto de donde partimos. Ahora haremos un experimento mental como lo describió el astrónomo David Kipping. Supongamos que la humanidad construyó una nave espacial gigante, con recursos y capacidades suficientes para viajar hasta el borde del universo. Su tripulación no teme la increíble velocidad ni los miles de millones de años en el espacio. Tampoco temen las colisiones que pueden ser fatales, incluso al chocar con partículas de polvo microscópicas. Supongamos que la nave acelera constantemente a 10 metros por segundo cada segundo. Es evidente que en cada instante siguiente la nave irá 10 metros por segundo más rápido y, al final, alcanzará velocidades increíbles. Si tal velocidad fuera posible, llegaría a la Luna en 2 horas y media. El transbordador llegaría a Neptuno en 11 días y seguiría acelerando, acercándose a la velocidad de la luz. Cabe señalar que nada puede impedir que nuestra enorme nave acelere infinitamente. Sin embargo, tampoco podrá alcanzar la velocidad de la luz, al igual que las partículas en el gran colisionador de hadrones. A esto lo impide toda una serie de leyes. Es posible acercarse al número de 299.792.458 metros por segundo. Es entonces cuando los efectos de las anomalías temporales comenzarán a manifestarse. Y la primera ley de la teoría especial de la relatividad dice que cuanto mayor es la velocidad de un objeto, más lento transcurre el tiempo. Para la tripulación, el tiempo seguirá igual según el reloj del salón, y no notarán nada extraño, salvo que afuera el tiempo parecerá ir más rápido. Al mismo tiempo, para un observador externo, parecerá que la nave ya no está acelerando y que los miembros de la tripulación se han vuelto lentos como tortugas. Se piensa que esta paradoja también puede ser vista por quien observe un objeto
en el horizonte de eventos de un agujero negro. La desaceleración del tiempo más notable comienza después de alcanzar el 90 a 95% de la velocidad de la luz, pero si dejamos de lado los cálculos aburridos, el hecho sigue siendo un hecho. Incluso en ese escenario, los astronautas no verían ningún límite universal, ya que la velocidad de expansión del universo sigue siendo mucho mayor y es imposible alcanzarla, aunque al final no hay restricciones estrictas para todo. La idea de las velocidades que son posibles en el vacío nos la mostró de manera sorprendentemente clara la partícula. ¡Oh, Dios mío! Esto sucedió en 1991. Irrumpió en las pantallas del detector Fly's Eye como un destello instantáneo. La partícula viajaba millones de veces más rápido que los bosones en el colisionador de hadrones. Naturalmente, a los científicos solo les quedó invocar a Dios como testigo y nombrar la partícula en consecuencia. Con su aparición repentina, despreció muchas leyes y límites fundamentales en los que los físicos creían firmemente hasta ese momento. Es natural que ante estos eventos surgieran muchas preguntas, siendo la principal la siguiente: ¿qué pudo haberle dado una aceleración tan monstruosa a esta partícula? Muchos coincidieron en que esto pudo haber sido causado por la desintegración de un objeto increíblemente grande o por un agujero negro supermasivo. Incluso se sugirió que lluvias de partículas de energía tan alta podrían causar cambios irreversibles en las cadenas del ácido desoxirribonucleico humano. Pero sea como sea, el universo mismo nos lanzó un desafío y nos dio motivos para reflexionar, demostrando que en su vastedad casi nada es imposible. Como en nuestra nave imaginaria que viajó al macrocosmos, el tiempo para la partícula Oh My God se desaceleró 300.000 millones de veces. Es decir, prácticamente se detuvo, aunque para un observador externo todo permaneció igual. Así también el tiempo para los viajeros de nuestro transbordador fluiría en un ritmo normal. Según sus sensaciones, el viaje habría durado décadas, pero para observadores externos habrían pasado millones de años. No se sabe qué quedaría de nuestro planeta después de un periodo tan monstruoso. Cuando para la tripulación hayan pasado 200 años en el universo, podría haber transcurrido tanto tiempo que ocurra su muerte térmica. El transbordador será el único en total oscuridad. El tiempo desaparecerá porque el reloj en la nave no tendrá referencia para compararse, porque ya no quedarán ni la Tierra, ni la Vía Láctea, ni Andrómeda, ni la Gran Muralla de Sloan o la Corona Boreal de Hércules, ni otras estructuras a gran escala. Solo quedará un silencio muerto y el vacío infinito. Pero a los astronautas de la nave ni siquiera les sirve preocuparse por regresar a casa. En cuanto crucen el límite de 8,3 millones de años luz, el camino de regreso para los valientes viajeros será imposible, porque debido a la expansión del tejido del universo, los lazos de causa y efecto con el sistema solar se romperán por completo. Esa es la triste realidad. Confuso e incomprensible, no eres el único. Ni los físicos más expertos comprenden totalmente los procesos cuánticos y los efectos extraños de la teoría especial de la relatividad. Pero volvamos a los límites del universo. ¿Realmente existe? Lo más probable es que el universo tenga un límite, pero no es espacial, sino temporal. Sorprendentes, ¿no, verdad? Por cierto, la cuestión de los límites del macrocosmos también se planteaba en siglos pasados. Recordemos la famosa ilustración de Flammarion. En ella, un misionero llega al borde de la Tierra y observa con fascinación la estructura del universo, de manera similar a cómo durante siglos las personas han hecho suposiciones sobre la apariencia de nuestros posibles vecinos extraterrestres, usando abiertamente el chauvinismo antropológico y atribuyendo a otras formas de vida cualidades y apariencias humanas. Lo mismo ocurre con los límites del universo. Inevitablemente queremos tocarlos o al menos ver algo parecido a un muro, pero es poco probable que alguna vez logremos encontrarlos. ¿Sabes dónde está? Ese es el límite del universo que estamos buscando. Está donde el tiempo ha desaparecido. Y si el tiempo ha muerto, el macrocosmos también ha terminado. Tal vez no sea la respuesta que esperabas, pero probablemente esté muy cerca de la realidad. Probablemente el universo existe solo en el intervalo entre el Big Bang y el gran colapso, ni más ni menos. La mecánica de la singularidad es el gran misterio de la astrofísica. Y no es de sorprenderse, nadie entiende las relaciones causa-efecto de este fenómeno. De hecho, Kip Thorne, el creador de la legendaria Interestelar, describe la mecánica de la singularidad en uno de sus libros. Entre otras cosas, él nos invita a no irnos mentalmente demasiado lejos hacia el borde del universo,
sino a prestar atención a los agujeros negros. Dice que es precisamente ahí donde se esconde el misterio de los puntos de singularidad, donde según Kip Thorne desaparecen el espacio y el tiempo. Pero no todos reconocen al tiempo como un límite similar al del universo. Algunos todavía buscan los límites físicos de nuestro mundo y fantasean sobre lo que hay más allá de ellos. Por ejemplo, los defensores del macrocosmos limitado creen que más allá de sus fronteras se esconden objetos hipotéticos extrametagalácticos, donde rigen otras constantes fundamentales. Pero todo esto son hipótesis relacionadas con problemas no resueltos de la astrofísica moderna. Resumiendo lo dicho anteriormente, se puede concluir que el problema de los límites del universo es muy parecido a las preguntas retóricas sobre el sentido de la vida o sobre qué fue primero, el huevo o la gallina. Ya han pasado casi 46 años desde que la sonda espacial Voyager 1 salió al espacio abierto. Ahora este aparato se ha convertido en uno de los más conocidos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Viaja por rincones del espacio a los que ningún otro aparato ha llegado. Cuesta creer que la misión del Voyager 1 originalmente iba a durar solo 5 años. Últimamente el aparato ha enviado datos muy extraños que han desconcertado a los astrónomos. Hoy vamos a analizar algunas de las señales enviadas, qué son y por qué causan tanta confusión. Primero, un poco de historia. El programa Voyager comenzó en agosto de 1977. Fue entonces cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio lanzó la nave espacial Voyager 2, cuyo objetivo principal era acercarse a Júpiter y Saturno, y después de eso, su camino continuaría hacia Urano y Neptuno. Menos de un mes después también se lanzó el Voyager 1, que era casi idéntico al Voyager 2. Era importante lanzar ambas naves en el momento correcto. 1977 coincidió con ese periodo único en el que todos los planetas que debían alcanzarse durante la misión estaban alineados en una sola línea. Esto ayudaría a aumentar varias veces la eficiencia de las investigaciones futuras. Esa ventana de oportunidades permitiría a las naves espaciales moverse mucho más rápido de un planeta a otro. Al mismo tiempo, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio decidió lanzar las Voyager no al mismo tiempo, sino con una diferencia de 16 días, para que sus rutas fueran diferentes. Por eso, en diciembre de 1977, la Voyager 1 adelantó a la Voyager 2, aunque esta fue lanzada antes. Desde entonces, la Voyager 1 fue una de las sondas de investigación más valiosas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y sus logros no se limitan solo a haber adelantado a su hermano. Por ejemplo, un año después, la Voyager 1 tomó más de 4.000 fotos de Júpiter y las envió a nuestro planeta. En ese entonces, la Voyager 1 tardó alrededor de 100 horas. La cantidad de material obtenida fue suficiente para registrar el movimiento de los gases. Un mes después, la nave descubrió los anillos de Saturno y 2 lunas desconocidas de ese planeta. Luego la Voyager continuó hacia Saturno. Fue necesario modificar un poco la trayectoria de la nave, debido a que existía el riesgo de que la Voyager pudiera chocar con el satélite más grande de Saturno, Titán. Los resultados del viaje de la nave al planeta incluyeron el descubrimiento de 4 lunas más de Saturno. Además, la Voyager 1 envió a la Tierra una enorme cantidad de imágenes tanto del propio planeta como de su sistema de anillo. Entonces, en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, decidieron que la Voyager 2 debía continuar su misión hacia los planetas lejanos, Urano y Neptuno. Mientras tanto, la Voyager 1 debía hacer algo realmente sorprendente: dirigirse a la parte exterior de nuestro sistema solar. La misión interestelar especial de la Voyager 1 comenzó en 1990, cuando ya se había alejado del Sol hasta 6.000 millones de kilómetros. Tradicionalmente, la nave tomó muchas fotos para nosotros. Nos interesa especialmente la primera foto familiar del sistema solar. Para ese momento, la cantidad de imágenes que la Voyager 1 había tomado para nosotros ya superaba las 67.000. Sin embargo, en 1998, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio tuvo que apagar la cámara de la nave para ahorrar energía. Y con eso, la vida de la Voyager 1 no terminó. Incluso logró establecer un récord al convertirse en el objeto artificial más alejado de la Tierra. Antes de eso, el Pioneer 10 mantuvo el primer lugar durante mucho tiempo. La Voyager no se detenía, viajando por el espacio interestelar y aumentando la distancia. A pesar de que sus cámaras estaban apagadas,
todavía tenía la posibilidad de comunicarse con la Tierra. De esta manera, los científicos todo este tiempo sabían lo que estaba pasando con la nave. En el año 2012, Voyager 1 salió más allá de los límites del sistema solar y llegó al espacio interestelar. Es interesante que públicamente la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio anunció esto solo hasta el año 2013. Ese fue pues un año fructífero para el Voyager. Por ejemplo, la nave nos envió sonidos del plasma interestelar, Actualmente, el Voyager 1 viaja a 61.500 km por hora, incluso estando a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. El Voyager 1 seguía enviando señales que podían decirnos mucho sobre la naturaleza de nuestro universo. Sin embargo, ahora la nave parece haber perdido parte de sus capacidades, comenzando a enviar señales muy extrañas a nuestro planeta. La mayoría ni siquiera se pueden descifrar. Quizás esto se deba a un error de la propia nave, o tal vez sea porque los científicos simplemente no saben cómo descifrar este tipo de señales, y el Voyager no proporciona ninguna información adicional sobre ellas. Hubo una teoría de que la nave se desvió de su curso, por eso emite señales que en realidad serían una petición de ayuda. Sin embargo, esta teoría no fue confirmada. De hecho, el Voyager 1 está programado para poder enviar una señal de auxilio si se pierde en las profundidades del espacio. Posteriormente se descubrió que el Voyager 1 nunca antes había enviado este tipo de señal. Entonces, el asunto es otro. Se sabe con certeza que la nave tiene algunas fallas en la antena. Sin embargo, a pesar de esto, no le impide al Voyager comunicarse regularmente y recibir instrucciones desde la Tierra. No olviden que estamos hablando de tecnologías de los años 70, y a pesar de que han pasado varias décadas desde entonces, el Voyager 1 todavía es capaz de realizar su trabajo de manera satisfactoria, aunque no sin errores. También es interesante que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio instaló a bordo del Voyager una placa especial de oro, empaquetada en un estuche de aluminio. En ella hay grabaciones de audio y video, pero ¿por qué el Voyager debe llevarlas? Todo es bastante simple. Estas grabaciones ayudarán a conocer nuestro planeta si llegan a una civilización extraterrestre. Así, los extraterrestres podrán ver videos de la vida diaria de los terrícolas, escuchar éxitos pop, más de 35 sonidos únicos de la Tierra y saludos de expresidentes de Estados Unidos en 55 idiomas. Así, tendrán más posibilidades de descifrar estas grabaciones. Y no significa esto que la razón de las extrañas señales del Voyager es que ya cayó en manos de una civilización extraterrestre. Por el momento, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio niega esta información. El propio aparato tiene varias funciones integradas que se activan en caso de peligro, pero ninguna de estas funciones ha sido activada jamás. Además, la antena del Voyager todavía está orientada hacia nuestro planeta, así que descartamos la versión de la intervención extraterrestre. Sin embargo, esto no nos ayuda a descifrar la extraña naturaleza de la señal. Anteriormente, el Voyager no enviaba señales de este tipo, aunque se encontraba en condiciones similares. ¿Por qué lo hace ahora? Quizás la razón sea banal. El Voyager 1 está muy lejos del Sol. Además, hay que añadir el hecho de que la nave ha estado funcionando por más de 45 años. Ha estado explorando el universo durante la mitad de una vida humana. Lamentablemente, no podrá hacerlo para siempre. ¿Es posible reparar las fallas de la nave? En este momento, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio no tiene ni la capacidad técnica ni los recursos financieros para crear una nave espacial que viaje al espacio interestelar a reparar el Voyager. También hay que tener en cuenta que la comunicación entre la nave y la Tierra ahora es mucho más lenta que antes. En promedio, un mensaje tarda 2 días en llegar, lo que significa que existe el riesgo de que la nave enviada simplemente choque con el Voyager. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio simplemente no podrá encontrar una solución a tiempo en esta situación. A pesar de las dificultades, los científicos aún planean corregir todos los problemas del Voyager de forma remota. Es un aparato muy valioso para la ciencia espacial, incluso a pesar de que envía señales con cierto retraso. Sin embargo, por mucho que se esfuercen los científicos,
llegará un momento en que el Voyager 1 dejará de funcionar, ya sea por una colisión con algún objeto o por una falla en los sistemas principales. Y mientras eso no suceda, quién sabe, tal vez el viejo Voyager todavía nos sorprenda con descubrimientos impresionantes. Agujeros negros, verdaderos monstruos cósmicos enormes que inspiran terror, pero también despiertan un interés incontrolable no solo entre los científicos, sino también entre quienes simplemente sienten curiosidad por el espacio. La existencia de los agujeros negros es muy interesante. Y si vamos más allá, si exploramos el interior de los agujeros negros invisibles para el ojo humano y los instrumentos, ¿qué peligros nos esperan ahí? Primero, hablemos brevemente de qué son en general los agujeros negros. Es una cantidad increíblemente grande de energía y masa acumulada en una región relativamente pequeña. La acumulación de masa es tan grande que la intensidad del campo gravitacional del agujero se vuelve muy alta. Esto provoca distorsiones en el espacio cósmico. Es precisamente la fuerza de la gravedad la que forma el llamado horizonte de eventos. Llamamos horizonte de eventos al radio de la esfera. Al cruzarlo, uno se encuentra en el campo gravitacional de un agujero negro. Ni siquiera la velocidad de la luz es suficiente para escapar de sus límites. Solo pueden imaginar cuán mayor tendría que ser la velocidad necesaria. Y eso, desde el punto de vista de las ideas modernas sobre la física, es completamente imposible. Por eso, la luz que entra en un agujero negro permanece allí para siempre. Existen varios tipos de agujeros negros. El primero son los agujeros negros de masa estelar. Se forman a partir de estrellas masivas. Su masa suele ser varias veces mayor que la del Sol. Estos son algunos de los agujeros negros más pequeños y están bastante extendidos en el espacio. Los agujeros negros supermasivos pueden tener masas millones o miles de millones de veces mayores que la del Sol. Por lo general se encuentran en el centro de enormes galaxias, incluyendo el centro de la Vía Láctea. Se supone que estos agujeros negros se formaron en las primeras etapas del desarrollo de nuestro universo, ya sea como resultado del colapso de enormes cúmulos de gas o por la fusión de agujeros negros más pequeños. Estos agujeros negros influyen significativamente en el desarrollo del cosmos, así como en la aparición de nuevos planetas y estrellas. Existe otro tipo raro de agujeros negros, los intermedios. Por su tamaño, se encuentran entre los agujeros negros de masa estelar y los supermasivos. Son bastante raros de observar en el espacio, y su origen sigue siendo desconocido hasta ahora. También vale la pena mencionar los agujeros negros primordiales, que nacieron después del Big Bang. Sus tamaños son absolutamente variados, desde diminutos hasta supermasivos. Cabe señalar que la propia idea de la existencia de agujeros negros primordiales genera un interés genuino, sin embargo, hasta ahora sigue siendo hipotética. El telescopio Hubble contribuyó significativamente al estudio de los agujeros negros, permitiendo conocer la existencia de los supermasivos. Gracias a Hubble también se confirmó la teoría general de la relatividad de Einstein. Los científicos pusieron su atención en el cúmulo de galaxias Abell 1201, que se encuentra a una distancia de 2.700 millones de años luz de nuestro planeta. Y ahí, durante el estudio de esta región del cosmos, los científicos descubrieron un enorme arco de luz que rodeaba el cúmulo Abell 1201. Resultó que el arco era una distorsión de una galaxia lejana, estirada por la acción de la gravedad. Los científicos modelaron la forma y el nivel de brillo de la galaxia de fondo, lo que les permitió estimar la masa y la ubicación del objeto responsable del efecto del lente gravitacional. Para sorpresa de todos, resultó que en una de las galaxias del cúmulo se encuentra un agujero negro supermasivo. Su masa era 30 veces mayor que la del Sol, lo que la convirtió en uno de los agujeros negros más grandes jamás descubiertos. Además, este agujero negro se convirtió en el primer objeto de este tipo que fue descubierto mediante lente gravitacional. También hubo descubrimientos algo aterradores relacionados con los agujeros negros. En 2022, los científicos hallaron un agujero negro más cercano a nosotros que cualquier otro similar descubierto antes. Te preguntarás, ¿a qué distancia está de la Tierra? Son 1566 años luz. El agujero negro está justo en la constelación de Ofiuco. A primera vista puede parecer que es una distancia bastante grande, pero a escala cósmica es insignificante. Sería como si el agujero negro estuviera justo fuera de tu puerta. La región del espacio donde se encuentra este agujero negro puede considerarse bastante fascinante.
porque junto al agujero negro también hay una estrella de la secuencia principal. A este sistema doble lo llamaron Gaia Agujero Negro 1. Este agujero negro tiene una masa 10 veces mayor que la del Sol y, durante su existencia, ha devorado aproximadamente 20.000 millones de estrellas. La estrella que acompaña a este agujero negro es muy parecida al Sol, aunque es un poco más fría y tiene un tono ligeramente rojizo. El astro oscila levemente, pero esto no es perceptible para nosotros. Se desconoce la causa. Él recibe fuerzas enormes, la gravedad del agujero negro. También se notó un detalle puntualmente interesante en el espectro de luz de la estrella. En el espectro había un desplazamiento conocido como el efecto Doppler. Esto significa que el objeto no solo se balanceaba, sino que también iba hacia adelante y atrás. Por supuesto, Gaia Agujero Negro 1 fue quien provocó esos movimientos rítmicos en la estrella. Al comparar los hechos mencionados, los científicos determinaron la distancia entre la estrella y el agujero negro y el tiempo que la estrella tarda en orbitar Gaia Agujero Negro 1. Y resultó que la estrella tiene una velocidad bastante alta. Solo necesita alrededor de 185 días. ¿Qué tiene de especial la ubicación de este agujero negro? Que Gaia Agujero Negro 1 sea el agujero negro más cercano a la Tierra descubierto hasta ahora resulta inquietante y preocupante. Sin embargo, podemos verlo desde otra perspectiva, y precisamente la distancia relativamente corta nos brinda más oportunidades para investigar este objeto. Contamos con telescopios modernos y avanzados, así como diversos dispositivos que nos ayudarán en esto. Cabe destacar que Gaia Agujero Negro 1 es considerado por científicos como un agujero negro algo inusual. Generalmente la mayoría de los agujeros negros son iluminados por estrellas, lo que facilita su detección. Este agujero negro no está iluminado, por lo que es difícil de detectar. Por eso la llamaron agujero negro silencioso. Es muy probable que el universo esté lleno de estos agujeros negros esquivos que nunca podremos detectar. Según estimaciones preliminares de los científicos, solo en nuestra galaxia podría haber cientos de millones de agujeros negros. Y adivinen cuántos hemos logrado detectar, solo unas cuantas docenas. Muchos agujeros negros emiten poca luz al no tener una estrella compañera brillante, por lo que encontrarlos es muy difícil. Por eso, los científicos del futuro enfrentan el reto de desarrollar instrumentos de investigación sensibles que sean capaces de detectar la presencia de agujeros negros elusivos. El descubrimiento de Gaia Agujero Negro 1 no solo se trata del agujero negro más cercano a nosotros, sino también de un potente aparato espacial, el telescopio Gaia. Fue desarrollado por la Agencia Espacial Europea y puesto en funcionamiento en diciembre de 2013. Se le asignó una misión importante: crear un mapa 3D de la galaxia midiendo distancias, posiciones y propiedades de los astros. Y la cantidad que se necesita investigar alcanza los 1.000 millones. Increíble, valió la pena. Descubrimos que Gaia Agujero Negro 1 no es el único agujero negro, tiene una hermana. En el año 2023 se descubrió un segundo agujero negro al que llamaron Gaia Agujero Negro 2. Su tamaño es un poco menor que el de su vecina. Gira alrededor de su estrella a una distancia de 3.800 años luz. Al igual que Gaia Agujero Negro 1, Gaia Agujero Negro 2 fue descubierta al observar su influencia gravitacional sobre la estrella. Científicos analizaron el movimiento del astro y concluyeron que ahí hay un agujero negro. El descubrimiento de agujeros negros y sus hermanas sirve como una especie de señal para la comunidad investigadora. Es un llamado a la acción. Un llamado a seguir explorando los vastos confines del universo, del que sabemos tan poco. A la humanidad se le ha dado una pista de escala cósmica y no debemos dejarla pasar. ¿O sí? ¿No representan estos misteriosos monstruos cósmicos una amenaza para la Tierra y sus habitantes? Quizá la ignorancia sea la mejor opción. Los científicos de todo el mundo insisten en predecir un futuro desalentador para los habitantes de la Tierra. El calentamiento global y el aumento del nivel del océano encabezan las predicciones apocalípticas. Pero también existe un peligro opuesto: el secado de todos los mares que existen en el planeta. Esto podría suceder, por ejemplo, como resultado de una catástrofe global. No hace falta explicar a nadie lo que le pasaría a la humanidad si los océanos se secaran. Pero lo interesante es otra cosa. ¿Qué veríamos en su fondo? La Atlántida perdida, esqueletos de criaturas fantásticas, monumentos colosales. Imaginemos que los mares, como en la leyenda bíblica,
se abren y revelan su fondo oculto por millones de años. Lo primero que viene a la mente son los antiguos galeones llenos hasta el tope de los tesoros del pirata Drake y otros audaces filibusteros. Sin duda, de eso hay mucho en el fondo del mar. En diferentes periodos de la historia hubo muchas guerras, y cuando las batallas se trasladaban al mar, los barcos inevitablemente se hundían, y no todos eran recuperados a tierra firme. ¿Qué más, además de cascos oxidados, enormes submarinos, cruceros armados y destructores veloces, hay en el fondo del océano? Para empezar, hablemos de los objetos hechos por el hombre, estatuas, monumentos y ciudades. Te sorprenderá, pero la Atlántida está lejos de ser la única en esta lista. La antigua ciudad griega de Pablo Petri, que quedó sumergida hace unos 5.000 años, es una prueba de ello. Fue descubierto en la década de los 60 del siglo pasado. Y si en este momento el agua del océano, que oculta las ruinas de la vista humana, se retirara, veríamos edificios perfectamente conservados, los cimientos de esculturas y columnas destruidas, e incluso caminos. Prácticamente lo mismo se puede decir de la ciudad india submarina de Dvaraka, que alguna vez fue mencionada en la legendaria epopeya Mahabharata. Los arqueólogos descubrieron la ciudad sumergida a principios del siglo XXI, y esto se convirtió en una sensación a nivel mundial. Pero los barcos y las ciudades son solo el principio. ¿Qué más podríamos ver si los océanos desaparecieran? Vayamos a la isla japonesa de Yonaguni, porque es ahí donde se encuentra el megalito del mismo nombre, completamente oculto bajo las aguas del mar de Japón. A simple vista se parece vagamente a una enorme pirámide maya con escalones y terrazas de piedra. El origen de este artefacto es desconocido, pero ya lo han apodado la Atlántida japonesa. Imagínense, un objeto impresionante de 60 por 50 metros está escondido en el fondo del Océano Pacífico a una profundidad de aproximadamente 30 metros. Mientras estuvo bajo el agua, la pirámide quedó casi totalmente cubierta de corales, por lo que al principio se creyó que era un megalito natural o una roca submarina. Sin embargo, mientras se estudiaba el misterioso bloque, surgían detalles que contradecían la teoría inicial. En la superficie de la pirámide se descubrieron escaleras, puertas, canales e incluso petroglifos. ¿Existen otros objetos similares en algún otro lugar bajo el agua? Para cerrar el tema de las estatuas submarinas, vale la pena mencionar al Cristo del Abismo. Una figura de piedra relativamente pequeña se encuentra en el fondo del mar de Liguria y es el objeto más popular para los buzos en este lugar. Pero si las aguas oceánicas se retiraran, todos podríamos admirar esta obra de arte. Sin embargo, no nos detengamos, porque aún nos esperan muchos descubrimientos asombrosos. Es hora de prestar atención a los objetos y anomalías naturales. Saludos a los fanáticos de Stalker que se esconden en las entrañas del océano. ¿Qué puede ser más misterioso en este sentido que el Triángulo de las Bermudas? Si los océanos se abrieran, finalmente entenderíamos en qué consiste el fenómeno de esta anomalía, o nos decepcionaríamos al descubrir que el significado del Triángulo de las Bermudas está demasiado exagerado. Lo más probable es que bajo las aguas del Océano Atlántico, especialmente en el Mar de los Sargazos, donde está este lugar mortal, no exista ninguna entidad de un universo paralelo que estén secuestrando activamente a los pasajeros de los barcos que pasan. Pero lo que sí veríamos con certeza si se secara esta zona sería una enorme cantidad de bancos de arena y arrecifes, contra los cuales la mayoría de los barcos suelen chocar. También podríamos hallar fuentes de metano venenoso, aunque no es seguro. Y los rumores sobre la letalidad del Triángulo de las Bermudas están muy exagerados. Las arenas de Goodwin representan un peligro real para la navegación, y sin duda aparecerían ante nuestros ojos después de que se secara el agua del océano. Estos bancos de arena globales están en el sur del Mar del Norte, cerca del estrecho de Pas de Calais, en una franja de 16 kilómetros de largo. Cuando se intentó perforar las arenas de Goodwin de manera periódica, se descubrió que estaban sobresaturadas con los restos de barcos naufragados durante varios siglos. Este camaleón de arena, una vez que atrapa una embarcación, la va absorbiendo poco a poco y la parte en dos. Antes era una isla, pero se hundió hace mucho, y solo cuando los océanos se aparten, veremos la enorme masa de arena llamada el devorador de barcos. Admítanlo, cuando escucharon la pregunta sobre la desaparición de los océanos, lo primero que pensaron fue en la fosa de las Marianas. ¿Realmente es tan profunda?
¿Quién vive dentro de ese abismo infernal? Existen allí algunas construcciones hechas por el ingenio humano. Por supuesto, si el agua se secara por completo, todo eso quedaría al descubierto. Y por ahora, a las preguntas retóricas se les encontrarían respuestas. Sin embargo, la fosa de las Marianas, con sus impresionantes dimensiones, palidece en comparación con la dorsal mesoatlántica. Sus dimensiones son la pesadilla de cualquier megalofóbico. La cordillera, con una altura de hasta 3.000 metros, se extiende a lo largo de 80.000 kilómetros por todo el fondo del océano mundial. De esta manera, bajo el agua hay un sistema montañoso tiránico que rodea todo el planeta. Está compuesto por varias cordilleras mesooceánicas. Si el agua se retirara, veríamos este sistema y se parecería mucho a las montañas que observamos actualmente en la Tierra. La dorsal mesooceánica es una especie de cicatriz en el cuerpo de nuestro planeta, cuya aparición es provocada por los movimientos sistemáticos de las placas tectónicas. Es precisamente este proceso el que da origen a los volcanes submarinos, flujos de lodo, deslizamientos de tierra y terremotos que provocan tsunamis mortales que se llevan cientos de miles de vidas. Pero en una de las secciones de esta enorme estructura hay un lugar único. Definitivamente lo habríamos visto si esta ciudad perdida no estuviera cubierta por una gruesa capa de agua. La increíble ubicación fue descubierta por un buzo en el año 2000. Y hasta hoy sigue fascinando a las mentes científicas. La ciudad perdida es un nombre convencional, ya que en realidad se trata de un extenso campo hidrotermal compuesto por torres fantasmales de hasta 60 metros de altura. No es otra cosa que el manto terrestre, que hace cientos de miles de años salió a la superficie, y por el contacto constante con el agua de mar, se transformó en enormes estalactitas. Durante este tiempo, aquí se formó un bioma propio, que naturalmente desaparecería si los océanos se retiraran repentinamente. Las fuentes submarinas liberan gran cantidad de gases calientes cada minuto, pero esto no asusta a caracoles, bacterias ni crustáceos. Según algunos especialistas, este ecosistema submarino es muy parecido al que supuestamente existe en algunos satélites de Júpiter o Saturno como Europa o Encélado. Aunque si lo piensas bien, nuestra Tierra sin agua tampoco se parecería mucho a ese antiguo y acogedor hogar de la humanidad. Si los océanos se secan y el mundo se vuelve un desierto, veremos no solo barcos hundidos, sino también animales que murieron hace mucho. Sus esqueletos pueden permanecer bajo el agua durante bastante tiempo, claro, si no son devorados por alguien. Los habitantes de la fosa de las Marianas tampoco sobrevivirán mucho sin su entorno habitual. Por eso, si queremos ver al exótico pez de ojos de barril, al tiburón de Frilled o al pez dragón, tendremos que darnos prisa. Por cierto, resulta que para drenar completamente el océano mundial hay que bajar su nivel 11 kilómetros, exactamente la profundidad de la fosa de las Marianas. Aunque quién sabe, tal vez los escáneres modernos descubran lugares aún más profundos con el tiempo. Pueden hacer una pregunta bastante lógica: ¿de dónde sabemos exactamente qué y dónde podremos ver si el agua desaparece? Actualmente existen muchas herramientas para confirmar el escaneo submarino y la hidrolocalización, así como programas de modelado por computadora basados en hechos reales en el océano mundial. Por eso se sabe con certeza dónde exactamente y en qué estado se encuentra el legendario Titanic, así como la mayoría de los barcos y submarinos que se hundieron durante las sangrientas batallas. Para finalizar, les contaré sobre otro objeto de dimensiones increíbles que, supuestamente, está oculto bajo la masa del océano, más específicamente en el Golfo de México. Según los oceanólogos y geólogos, su presencia allí está indicada por la existencia de sumideros kársticos que forman un contorno que recuerda a un cráter. Es probable que el sumidero haya sido dejado por la caída de un gran cuerpo celeste. Y esto no es una simple invención. En 2016, al perforar el fondo del Golfo de México, los especialistas descubrieron rocas fundidas, lo que confirmó una vez más esta hipótesis. ¿Qué pudo haber dejado un cráter de un tamaño tan monstruoso? Quizás fue ese mismo asteroide que en un instante acabó con los dinosaurios, sobre todo porque los geólogos determinaron la edad del cráter por métodos indirectos: 66 millones de años. Por si acaso, los dinosaurios desaparecieron más o menos en ese periodo.
En otras palabras, el océano mundial, entre otras cosas, oculta información sumamente importante sobre la historia de nuestro planeta. ¿Cómo podemos llegar a la verdad? En el sentido literal de la palabra, los cráteres no solo están bajo el agua, sino también parcialmente bajo tierra. Claro, para empezar, tendríamos que drenar el Golfo de México y luego quitar las gruesas capas de sedimentos del fondo. Y solo después de eso se nos revelará un objeto que ningún ser vivo en el planeta ha visto. Un cráter de 1 kilómetro de profundidad y al menos 200 kilómetros de diámetro. La propia historia nos revelará sus secretos y finalmente entenderemos la verdadera magnitud de la catástrofe que ocurrió hace muchos millones de años. Se supone que la explosión fue tan poderosa que todo ser vivo en un radio de 1000 kilómetros murió. Se levantaron tsunamis de 1 kilómetro de altura, arrasando todo a su paso. La noche cayó sobre la tierra y durante 15 años llegó un invierno mortal que mató a aquellos que, de alguna manera, habían logrado sobrevivir. En este mismo Golfo de México, si lo secáramos, también veríamos cientos de plataformas petroleras que emergen poco a poco del agua, como hongos después de la lluvia. Además, hay miles de kilómetros de tuberías y cables de internet. De hecho, estos últimos abundan en el fondo del océano mundial, no solo en el Golfo de México. El caso es que para evitar daños muy a menudo se instalan en el fondo del mar. Es como una especie de ruta de la seda informativa, por la que cada segundo pasan petabytes de información valiosa relacionada con los sistemas bancarios, políticos, educativos, médicos y otros sistemas vitales de los habitantes del planeta Tierra. Da miedo incluso pensar que algún evento catastrófico puede interrumpir de repente y por mucho tiempo el flujo de estos ríos de información. La red de internet más impresionante, los cables de internet, la veríamos si secáramos los mares de China. Ahí mismo, en el fondo del mar, también se encuentra el equipo especializado que instala los cables bajo el agua, en las profundidades de la Tierra. Considerando todo lo que hemos visto y oído, ¿te gustaría secar los océanos y descubrir qué nos han ocultado por siglos? Probablemente todos responderían afirmativamente a esta pregunta, si tales acciones no implicaran un riesgo directo para la vida. Por eso, por ahora tendremos que conformarnos con el escaneo computarizado del fondo marino y las investigaciones de los buzos. E incluso actuando de esta manera, seguramente encontraremos muchas más ciudades submarinas, monumentos, estatuas y barcos, así como animales extraños que viven en las profundidades más ocultas del océano. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Y mientras tanto, el canal Hubble preparará para ustedes un nuevo video sobre un tema increíblemente interesante.